Vamos aquí a iniciar. Buenos días nuevamente. Mi nombre es Lucero Vargas y hoy vamos a compartir información valiosa acerca de la ética. ¿Qué es la ética? ¿Cómo aplicarla día a día en nuestras vidas? ¿Y qué beneficio podemos obtener de esta práctica? Okay. Aquí vamos a hablar sobre el contenido de lo que vamos a estar compartiendo durante esta charla. Número 1, tenemos el contexto, describir el concepto de ética y su origen de una manera básica y resumida. Y el objetivo número 2, aquí solamente puse un objetivo breve, porque no tiene mucho espacio, que vendría siendo el objetivo primario, aportar información valiosa sobre cómo podemos actuar de manera ética y moral. Ese es el objetivo primario. Pero mi objetivo principal, que no lo coloqué aquí porque era muy extenso, es aportar de manera significativa a cualquier persona que me esté viendo en este momento, que me esté escuchando. Puede sonar cliché decir cambiar una vida, pero yo quiero que ese sea el objetivo, que por lo menos si una persona no me estoy oyendo, me está escuchando, me está prestando atención, se está autoanalizando con cada definición que vamos a desglosar, que esa persona salga de esta charla con un nuevo conocimiento y con un deseo de autoanalizarse, y no solamente de autoanalizarse, sino de cambiar algún aspecto. Ese es mi objetivo principal con la charla. Por eso no lo quiero hacer con poses, no lo quiero hacer solamente leyendo conceptos y pasando a la página, sino tratando de decir con mis palabras qué es la ética y para qué sirve. El testimonio, que vendría siendo el contenido número 3, creo que pasaría del contenido 1 y 2, que sería más teoría, a la práctica, a la enseñanza real, porque muchas veces hasta que uno no vive las cosas, no puede compartirlas de una manera más significativa. Entonces, aquí en el testimonio, voy a relatar brevemente el motivo de esta presentación como una forma de concientizar. ¿Por qué un estudiante me está dando una charla? Eso sería una pregunta interesante, porque en este apartado del contenido nos vamos a dar cuenta. Y finalmente, la conclusión. Quiero que todo el mundo que escuche esta charla reconozca la importancia y los beneficios de practicar la ética en el día a día. ¿Ok? Viendo eso, entonces vamos a iniciar formalmente. Ética. ¿Qué es la ética? Ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales y deber, la felicidad y el bienestar común. Ya sabemos entonces cuál es su definición de manera resumida, pero ahora, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su función principal? ¿Para qué sirve esta? La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Y aquí hago un paréntesis porque muchos podemos intuir libertad y justicia son dos palabras que como que no combinan, porque tendemos a pensar que la libertad es simplemente hacer lo que nos plazca, el deseo. Pero aquí está la clave. La justicia no solamente es tomar una decisión que yo sienta o que yo desee, sino hacerlo de una manera justa. Ahí estamos entonces aplicando la ética, utilizando también la conciencia. Datos relevantes. La ética se relaciona muy estrechamente con la moral. Es importante saber esto. Son diferentes. Aunque siempre tendemos a escucharlas juntas, tienen diferentes funciones y significan cosas totalmente diferentes. Pero es diferente a esta. Mientras la moral se refiere a normas adoptadas por tradición, la ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles acciones serían correctas. Por ejemplo, una norma aprendida por tradición puede mencionarse como la educación unidireccional. Era algo que teníamos aprendido hace muchos años atrás. Lo que decía el maestro era la palabra final. Antes no se tenía esa opción de poder debatir un tema maestro-estudiante. Sin embargo, al reflexionar de manera ética,
utilizando la conciencia sin faltar el respeto, podemos analizar, ¿es correcto que yo no comparta una información que creo valiosa para el aula porque estoy adoptando una norma moral que he aprendido por tradición durante muchos años? Ahí se utiliza la ética, porque entonces estoy reflexionando si lo que estoy haciendo, porque lo aprendí por tradición, es correcto o no, y si puedo mejorar. Eso es un ejemplo, pues, entonces, para que no solamente nos llevemos de los conceptos, sino pongamos algunos ejemplos para que vayamos entendiendo lo que se está hablando aquí. Entonces, por ello, en el lenguaje común, la ética también puede ser entendida como el sistema de valores que guía y orienta el comportamiento humano hacia el bien. El objetivo: aportar información valiosa sobre cómo podemos actuar de manera ética y moral. Ya conocemos su función, ya conocemos su definición. Ahora, ¿cómo la puedo aplicar día a día? ¿Cómo puedo ser yo una persona ética? Y si lo soy, vamos a ver algunas pautas y a la vez, por favor, le voy a pedir que se vayan autoanalizando para ver qué cosas me faltan o qué estoy haciendo bien, qué puedo seguir haciendo o qué puedo mejorar. Para ser una persona ética, la respuesta más clara y simple a la pregunta sobre cómo ser ético es pensar. La ética es la reflexión racional sobre aquello que entendemos por conducta buena. En consecuencia, una persona ética reflexiona racionalmente sobre el propio comportamiento, su vida y el mundo. Pero también piensa sobre la verdad de sus valores, elige deliberadamente lo correcto y hace lo correcto. ¿Cuál es la clave para ser ético? Pensar. Pero pensar lleva un apellido. Racionalmente, no es solamente pensar deliberadamente lo que quiero, lo que deseo hacer, sino utilizar la razón. Quiero ese carro, pero de manera racional, ¿cómo puedo obtenerlo? Hay que utilizar estos dos componentes, no solamente pensar, porque de pensar podemos pensar cualquier cosa, sino utilizar la razón. Más allá de pensar como clave, racionalmente es lo que lo va a hacer válido, ese pensamiento. Para empezar, lo más importante que debemos saber sobre la ética es que se trata de encontrar nuestra identidad, mejorar la conciencia y nuestras habilidades sociales y emocionales, de manera que desarrollemos nuestro potencial y saquemos a la luz lo mejor de nosotros. La razón más importante para entender la ética es que es ineludible. Ineludible significa inevitable, va a suceder en cualquier momento. Simplemente no podemos escapar de ella. Es casi imposible imaginar una sociedad sin normas ni leyes, ni formas de evaluar lo que es deseable o insano. Todos somos responsables de formarnos una idea clara sobre lo que entendemos como ética y de educarnos sobre el tema. Es nuestra responsabilidad. Ahora vamos a hablar sobre las características que debe tener una persona ética. Una persona ética sabe dónde está, para dónde va y qué espera de la vida. Es importante tener una visión clara de la vida y ser capaces de formular un proyecto de vida concreto y realizable. Realizable. O sea, debemos ser, de nuevo, ver que todo va como en cadena, racionales, realizables, va en conjunto. Debemos utilizar la razón para nuestros proyectos de vida y metas claras. Y esto, cuando utilizamos el razonamiento para pensar, eso hace que las cosas o los proyectos, mejor dicho, sean realizables, porque lo estamos haciendo de una manera consciente. Esto significa que debemos saber qué queremos para nosotros. Así, en un intento consciente y deliberado, una persona ética procura la mayor coherencia personal posible como camino de realización. Una persona ética tiene referentes éticos claros, sabe discernir y es auténtica. Para construir nuestro proyecto de vida personal, necesitamos formarnos previamente una estructura ética personal que nos permita sostener los contenidos éticos de la propia vida. Como mencioné anteriormente, todo va de la mano. Empezamos con pensar racionalmente, crear proyectos realizables y conscientes y ahora sostener. Todas estas palabras son sinónimos. Si lo hacemos de manera correcta,
y vamos analizando lo que voy mencionando, vamos a darnos cuenta de que todo va conectado. Pensar racionalmente, ser coherentes, sostener y que los proyectos sean realizables. Para ello debemos tener referentes éticos claros y debemos ser capaces de diferenciar entre lo que creemos, lo que sentimos y lo que podemos. Asimismo, es importante no autojustificarnos y en su lugar desarrollar habilidades de autocrítica y por último, siempre buscar la verdad. Quiero hacer un énfasis en esta parte donde dice diferenciar entre lo que creemos, lo que sentimos y lo que podemos. Hay que tener eso muy claro. Por eso, de nuevo, pensar racionalmente. Porque unas cosas es lo que yo creo, lo que yo creo, lo que yo siento. Yo siento que esta decisión es correcta, pero la puedo hacer. ¿Cuáles son las consecuencias de yo hacer, de llevar a cabo eso que yo creo y siento que es correcto? Hay que analizarse. Por eso más abajo dice, hay que autocriticarse, autoanalizarse y no autojustificarse. ¿Ok? Esta página la termino con esta pequeña frase. Si nuestros valores son claros, nuestras decisiones también son claras. Hay que tener eso en cuenta. Otra característica de una persona ética. Una persona ética piensa sobre la verdad de sus valores y elige deliberadamente lo correcto. Aquí entramos en el reino de la conciencia ética, es decir, la parte sensible de nuestro ser que nos señala lo que está en juego. Nos muestra la manera cómo nos relacionamos con nosotros mismos, los demás y el mundo. Y nos advierte de las implicaciones del propio comportamiento para la propia vida y de los demás. El problema es que no nacemos con una conciencia ética afilada. Esta se desarrolla a lo largo de la vida y necesita ser ejercitada. Conciencia ética, esa parte que te pone a analizar. Luego que ya tú has pasado varias situaciones, esa voz, vamos a decirlo así, esa voz que te dice, ok, quieres salir, pero tienes una tarea pendiente. ¿Crees que te va a dar tiempo a hacerla mañana en ese corto tiempo, en 1 o 2 horas? ¿Crees que va a ser correcto entregar una tarea mediocre? Esa voz te pone a analizar las consecuencias de tus actos. De eso que tú crees y tú sientes que puedes hacer, lo puedes hacer. Esa es la voz que te pone a autocriticarte, a autoanalizarte. Y también esta parte es muy importante. Quiero que me subrayen esta parte donde dice, no nacemos con una conciencia ética afilada. Esta se desarrolla a lo largo de la vida y necesita ser ejercitada. Si tú me hiciste caso y a través de esas definiciones te fuiste autoanalizando, diciendo, ok, tengo esta característica, soy una persona con buenos valores, pero me falta ser un poco más sincera conmigo, que hacerme más caso cuando tomo una decisión, debo ser más consciente, o sea, ser más cumplidora, ser más persistente. Está bien, porque aquí dice que no todos nacemos con esa conciencia ética lista, sino que a través de las lecciones vamos reforzando la misma. O sea, no te sientas frustrado, sigue haciendo lo que estás haciendo bien y mejora lo que estás haciendo mal. ¿Ok? Entonces, eso es una buena noticia. Todos los que estamos aquí sentados no somos perfectos, no tenemos una conciencia ética limpia totalmente, pero lo importante es autoanalizarse, no autojustificarse y buscar la forma de mejorar. ¿Ok? En consecuencia, para ser una persona ética debemos tener en cuenta estos 3 pasos. Examinar críticamente, evaluar y o cambiar los propios valores, identificar los contextos y dilemas morales y éticos y examinar las implicaciones del propio comportamiento para la propia vida y la de los demás. Testimonio. Ay. Testimonio. Llegamos a una de las partes más difíciles para mí. Incluso dudé mucho en incluirla aquí en la charla, que es relatar brevemente el motivo de esa presentación como forma de concientizar. Compartir mi historia o mi caso. Fue muy difícil,
para mí. O sea, tomar la decisión de compartirlo así con estudiantes, facilitadores, porque es un capítulo de mi vida que aún hoy en día me avergüenza un poco. Incluso cuando estaba practicando para hacer la charla, me trababa y tenía que parar y volver a hacerlo de nuevo. Pero utilizando la conciencia, utilizando todo lo que he aprendido antes, aplicándolo en mi vida, me di cuenta que compartiéndolo puedo llegar a mi objetivo principal, que es cambiar una vida. Quizás hay una persona que está viendo esta charla, que está considerando tomar una decisión errónea y yo, con mi testimonio, puedo hacer que esa persona se evite las consecuencias que yo estoy teniendo en estos momentos. Entonces, nada, yo soy estudiante de la UAPA en la carrera de psicología educativa, más creo que tenía 3 años, 4 años ya estaba en término. Y me encantaba la universidad, me encantaba mi carrera, mis maestros pueden ser testigos de eso, siempre participaba mucho y estaba ahí siempre pendiente, ayudaba a los compañeros, siempre la presidenta de los grupos, de las exposiciones, de los trabajos, etcétera. Entonces, estaba en proceso de salir del país, actualmente estoy fuera del país y no podía seguir posponiéndolo. O sea, ya tenía casi 8 meses posponiendo el viaje. Entonces podía perder mi residencia. Entonces fui a averiguar cómo podía hacer lo de la pasantía y por una mala comunicación yo entendí que el traslado significaba ir a otro estado a hacerlo de manera presencial. Entonces entré en pánico porque no me quería atrasar. Ese fue el punto. No me quiero atrasar, no quiero dejar de estudiar. Voy a acudir a otra persona que me sustituya en la pasantía. O sea, yo le voy a dar todos los materiales a esa persona para que ella vaya como que soy yo. O sea, me suplante. Y fue horrible. Créanme que yo no calculé todo. Fue horrible porque tuve muchas consecuencias negativas. Porque, aunque usted no lo crea, en la universidad hay un equipo de personas, de profesionales que están altamente calificados para identificar cualquier anomalía. O sea, en la UAP usted no es un número más. Usted es una persona, un ente de carácter mayor. No, usted no es solamente Lucero Vargas, ID, tal, 00. No, usted es una persona importante. Ellos analizan hasta de la forma que usted escribe un mensaje, cómo envía una tarea, hasta cómo se presenta de manera personal. Entonces, tenga en cuenta eso. Al final, la universidad, obviamente, tuvo conocimiento de esto, me contactó, me mostró todas las consecuencias de mis decisiones y tengo para decirle que yo estaba supuesta a estar expulsada ahora mismo. O sea, perder 4 años de trabajo duro, arduo, por una mala decisión. Pero, como le digo, personas conscientes y el trabajo tiene frutos. ¿Ustedes saben por qué hoy estoy dando esta charla? Porque me mantuve 3 años y medio sin tener ningún tipo de problemas y por calificaciones excelentes o muy buenas, por no decir excelentes. Entonces, que tu trabajo deja frutos, porque con una falta grave mayor como la que yo tuve, que hoy yo esté aquí dando esta charla, teniendo una segunda oportunidad, fue por mi comportamiento anterior. Porque es muy importante que ustedes sepan que ellos no te van a juzgar solamente por una mala decisión, sino por todo tu trabajo durante tu curso por la universidad. Entonces, usted puede decir, pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Me atrasé. O sea, todo lo que hice por no atrasarme, lo que hice fue que me atrasé. O sea, perdí mi graduación, estaba supuesta a graduarme en la graduación pasada con todos mis compañeros, ya la perdí. Mi índice decayó súper bajo, porque entonces se reprobó una materia. El estado no voy a decir trauma, pero sí me afectó mucho, porque la universidad y mi carrera es algo muy importante para mí, y verme en esa situación de no poder coger clases, de no poder enviar mi tarea, de no poder compartir lo que estoy aprendiendo en mi hogar, fue muy difícil. Y ver entonces cuando me pusieron a hacer los seguimientos, porque había bajado el índice, entonces yo no dejaba hablar a nadie porque tenía como todas esas ganas acumuladas
cada me tenía que decir, ya, por favor, dele espacio a otra persona. Pero sí, eso era como mi manera de yo desahogarme, todo eso que tenía. Y por último, esa decepción que causé a mi madre me afectó mucho porque ella confiaba mucho en mí y no sabía nada de lo que yo estaba haciendo y no estaba para nada de acuerdo. Entonces, ya luego de que lo hablamos, todo, nos pudimos poner de acuerdo, pero eso me afectó mucho. O sea, que no vayan a creer que solamente las consecuencias son académicas, sino personales, porque cuando a ti te importa de verdad lo que tú haces y tú estás haciendo lo que te gusta y te ves en este paro, que para mí fue un paro porque estudié, me preparé, pero si tú no te preparas, si estás actuando de manera mediocre, quizás te toque una expulsión. Entonces, yo quiero que antes de terminar esta charla, tú te autoanalices y digas, ¿me puedo evitar todo esto? Sí. ¿Cómo lo puedes evitar? Comunicándote. Fue un shock para mí darme cuenta que si yo hubiese comunicado mi situación, la universidad hubiese buscado una manera de que yo hubiese hecho todo lo que me faltaba de manera virtual, porque somos una universidad virtual. Y ellos entienden las situaciones que se le pueden presentar a los adultos. Y eso fue lo que más me marcó. Que si yo hubiese comunicado y no me hubiese creído autosuficiente, autopoderosa, ya nada de esto hubiese pasado. Pero no me culpo, ¿por qué? Porque si esto no hubiese pasado, hoy ustedes no estuvieran escuchando ese testimonio. Y quizás hubiesen pensado lo mismo que yo pensé y hubiesen cometido ese error. Bien, entonces hasta aquí fue mi testimonio. Espero que de verdad lo tomen en cuenta. Lo hice de manera resumida, pero de verdad se lo digo. Fue una experiencia que no se la deseo a nadie. Y si de verdad usted valora su tiempo, que es algo que no tiene precio, no lo ve solamente como un atraso, sino como un tiempo que no puede volver. Piénselo y hagan las cosas de manera correcta. Informen hasta un horario, informen todo, que ese equipo está ahí presto y dispuesto para ayudarles. Estoy consciente de eso. En conclusión, la importancia de la ética radica precisamente en saber qué está bien y qué está mal como individuos y como sociedad. La ética nos brinda un conjunto de herramientas como códigos éticos y principios que nos permiten reflexionar sobre los valores de la democracia, la libertad, la igualdad y la tolerancia. Señores, léanse el código ético de la UAPA. Sí hay un código ético en la UAPA, donde dice las faltas leves, graves, muy graves, y cada falta, sea leve o sea grave, tiene su consecuencia. Entonces, no lo vean como un requisito, no lo vean como un adorno, ni como un material que hay que no es obligatorio comprarlo. Descárguelo, pídaselo a un maestro. No lo leen un día, puede leerlo al paso. Ahí no solamente habla de las reglas, de las consecuencias, también habla sobre las calificaciones, todo eso. Ese manual, léalo, porque así se puede evitar muchas cosas. Si usted hoy está considerando tomar una decisión que no está seguro si es éticamente correcta, vaya al manual, recurra a ese código ético. Mire dónde lo dice ahí. La importancia de la ética radica en saber qué está bien y está mal. Y la ética nos brinda esos apoyos, esos códigos, esos principios éticos para regirnos, porque no nacemos sabiendo todo. Por eso debemos apoyarnos en estos materiales para evitar y luego no lamentar, ¿ok? Y para reflexionar, no finalizar, para reflexionar, les dejo con esta frase de Horacio. La conciencia es como un vaso. Si no está limpio, ensuciará todo lo que se eche en él. Muchas gracias por su tiempo y espero haber logrado mi objetivo principal de cambiar una vida o por lo menos hacer que una persona que me estaba escuchando, no oyendo, sino escuchándome y prestándome atención, se autoanalice y cambie su manera de pensar. De manera formal, buenos días.